¿Cómo están? Yo soy Carolina Cano y hoy me acompañan Margarita Ospina y el gran Santiago Silva Jaramillo. Hoy vamos a tener una conversación con Santi, un poco porque queremos aprender de él y de cómo ha, digamos, utilizado los estudios del comportamiento en la vida y en el trabajo. Yo creo que esa es una gran introducción. ¿Quién es Santi Silva? Santi Silva, listo, yo puedo. Yo he hecho todos tus trabajos. Todos los trabajos que tú has tenido, yo los he tenido. Santi trabajó en el Consejo de Políticas Públicas el Observatorio de Políticas Públicas Sí. del Consejo de Medellín. También fue el coordinador de extensión de la Escuela de Humanidades. Fue subsecretario de Ciudadanía Cultural. Luego fue profe aquí en EAFIT. En la maestría de estudios del comportamiento y en otras maestrías, pues, y en el pregrado de ciencias políticas, me imagino. Uh-huh. Y después, ahora, Ahora. es secretario de Cultura Ciudadana Sí. de la ciudad de Medellín. Sí, todo bien. Pues sí. ¿Qué me faltó? No, hubo varios saltos, pero no importa. En general es eso. No, hola, Caro, hola, Márgara. Nada, una dicha poder conversar sobre esto. Creo que compartimos un interés de hace años, un trabajo también en asuntos de estudios del comportamiento, y creo que la posibilidad que nos da, pues, para conversar sobre estas experiencias y compartirlas, pues se vuelve valioso poder tener espacios como estos. Entonces sí, yo llevo ya varios años trabajando en cosas asociadas, cercanas, con estudios del comportamiento, y hace unos 6, 7 años más o menos con la maestría en estudios del comportamiento y también pues con el trabajo en la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural y ahora como secretario de Cultura, pues he intentado como mantener la conexión, sobre todo a través de la cultura ciudadana con los estudios. Entonces, qué dicha poder hablar sobre esto. ¿Cuántos años, Santi? De vida. De vida en la cultura ciudadana. El día en la cultura ciudadana, porque además yo siento que la cultura ciudadana es como nuestra aproximación a los estudios comportamentales, pues antes de que fuera este boom, pues. Yo empecé a leer un poco y acercarme a cultura ciudadana por un primito, y fue por los estudios de confianza. Esto ocurrió además por un profe que compartimos, que es el profe Adolfo Eslava, que trabaja en la Universidad de AFIT y que lleva muchos años trabajando en confianza. Yo vi una clase con él y empecé también a leer temas de confianza. Eso me fue llevando como a una preocupación por los temas de civismo, eventualmente por algo de cultura ciudadana. Y bueno, y cuando fui a trabajar a la alcaldía de Medellín como subsecretario de Ciudadanía Cultural, que es, digamos, como el lugar desde el que se hace cultura ciudadana en la ciudad, pues ya empecé como a leer mucho más, a conectarme y a trabajar digamos, explícitamente y como directamente con cultura ciudadana. Eso es un poco como el camino. En ese sentido, serían... ¿Por 15 años? Sí, más o menos. Por 15 Eso años. fue 2016. No, antes de 2016, porque ahí fue subsecretario. Sí, hace 12 años por ahí más o menos estoy como pensándole a esto, trabajando sobre esto. Un ratico, ¿no? Sí, qué angustia todos esos tiempos. Bueno, entonces con este ratico que llevas, si te preguntáramos hoy que si la cultura fuera una vacuna, Uh-huh. ¿Contra qué problema social crees que funcionaría mejor? Voy a hacer una respuesta que es un poco, que sé que es como sacarle el cuerpo a la pregunta, pero espero que sea valiosa. Y es un poco para casi todos. El chiste o la idea de la cultura ciudadana es que todos los comportamientos que generan problemas colectivos, que generan problemas públicos, que generan dificultades en la forma como convivimos en un espacio, tienen de alguna u otra manera elementos culturales. Hay explicaciones culturales porque, pues, los seres humanos respondemos a normas sociales, a percepciones colectivas, a imaginarios, y en ese sentido, pues si todo tiene que ver con la cultura, en principio todo podría ser intervenido por la cultura. La vacuna cultural debería poder funcionar para todo. Hasta ahí como la visión un poco más amplia y como optimista del asunto. Si uno ya esto le pone un poquito de realidad, pues lo que encontramos es que, aunque evidentemente todos los problemas tienen alguna como elemento cultural, como un pedacito que se puede explicar en términos culturales, también hay otro montón de razones por las cuales tenemos problemas públicos en una ciudad como Medellín. En ese sentido, la cultura termina siendo casi siempre, y es un poco la manera como siento que muchas personas que trabajamos en cultura ciudadana, sobre todo en los últimos años, lo hemos entendido como un muy buen complemento a la hora de hacer intervenciones públicas o de desarrollar políticas públicas. Es decir, que uno no debería como olvidarse de las como elementos culturales del problema siempre que lo va a intervenir, y que en ocasiones puede hacer acciones específicas. Es donde aparece la cultura ciudadana como intervención, como enfoque de intervención pública,
para intervenirlo. Un ejemplo específico sobre esto, quizás uno de los retos colectivos que enfrentamos todas las ciudades modernas tiene que ver con los incidentes viales, particularmente América Latina, Colombia, Medellín. Y uno ahí puede entender que hay un montón de problemas que son, o un montón de características de ese problema que son estructurales, que van desde cómo están diseñadas las vías, la cantidad de carros que tenemos, la presencia de las motocicletas, por ejemplo, que son cosas que tienen más que ver con dinámica económica, con un montón de cosas que un poco no son directamente asociadas con la cultura. Pero claramente el comportamiento que tenemos en las vías también es expresión de nuestra cultura, de la forma como nos relacionamos. Hay elementos de machismo que se pueden identificar en la forma como manejan los hombres particularmente. También hay elementos que se pueden ver sobre la aversión al riesgo, sobre la percepción de riesgo que tenemos frente a ciertas decisiones, la disposición, por ejemplo, al incumplimiento de normas en general. Entonces, hay un montón de pedacitos que pueden ser culturales. Una intervención razonable para abordar temas como los incidentes viales debería incluir todo esto. Una preocupación por los temas más estructurales, digamos, explicados o que como que definen la dinámica completa, pero también reconocer que hay elementos culturales valiosos. Si uno hace una o la otra, probablemente siempre vaya a quedar un poco como incompleto lo que quiere adelantar. En ese sentido, pues, la vacuna cultural no funciona del todo, no funciona sola. Uno también tiene que comer bien y hacer ejercicio. Es que yo creo que no es una vacuna, creo que el concepto de vacuna es como de te la pones y ya se cura absolutamente. Yo creo que la cultura ciudadana, pues, y los estudios del comportamiento hacen parte como de las herramientas disponibles. Un tratamiento holístico. Exacto, como cuando uno se está cuidando la salud mental, que uno no solo se toma una medicación, sino que además hace otras cosas. Además, haces otras cosas, tienes que hacer ejercicio, todo lo que estabas diciendo. Si tuvieras que decir como cuál es el problema más difícil para abordar desde la cultura y cuál es el más, digamos, en los problemas públicos no hay problemas muy fáciles, pero que uno diga como en este problema, digamos, es más valioso, más hermoso, más... Pues supongo que esa dificultad podría estar explicada también, bueno, la mayoría de las intervenciones de cultura ciudadana y abordajes culturales terminan echando mano de un concepto que está muy referenciado en los estudios del comportamiento, que es el de normas sociales. Digamos que es como la forma más, como la conexión más evidente que uno puede adelantar ahí. Y muchos problemas colectivos son problemas ocasionados por normas sociales, es decir, por comportamientos que son recurrentes y que las personas intuyen que la mayoría de sus, no sé, conciudadanos en este caso los tienen o tienen la percepción de la idea de que efectivamente ocurre de esa manera. A lo que voy con esto es, algunos de los problemas más difíciles de intervenir, como con aproximaciones culturales, tienen que ver con problemas en donde, por ejemplo, no hay como una norma social, por ejemplo, positiva de la cual uno se pueda como pegar. Claro, sí. Entonces, cuando el comportamiento es como tan ausente, que simplemente no ocurre, que es tan extraño, que simplemente no hay de dónde decir es que su vecino, o es que este ciudadano, o es que esta persona, esta circunstancia lo adelanta, esos problemas son muy difíciles de movilizar culturalmente, porque un poco lo que uno le está pidiendo a la gente es que haga algo que nadie más hace. Además que no saben cómo hacer. Claro, que no saben cómo hacer, que no tienen referentes, que no va a ser fácil decir yo sé que el vecino hace tal cosa. Pongo incluso un ejemplo específico ahora, no porque crea que es imposible adelantar, pero que creo que es explicativo de estas dificultades. Ahorita estamos pensando mucho y hay un trabajo en muchas ciudades y en Medellín también estamos adelantando algo con el tema de residuos orgánicos. Y en la agenda de residuos orgánicos hay una posibilidad, como un camino para recorrer, y es el tema de los compostajes en las casas. Esta sería una muy buena solución y ayudaría muchísimo a reducir la cantidad de residuos orgánicos que se van a los rellenos y que generan otros problemas. Pero el comportamiento es tan pequeño, digamos, son muy pocas las personas que efectivamente adelantan esto en su casa, que abordarlo desde una perspectiva cultural de lógica de mira que esto está creciendo, mira que hay más gente haciéndolo, mira este montón de personas que lo hacen, se vuelve muy difícil. Entonces ahí cuando uno quiere como movilizar un cambio cultural, cuando no tiene como de dónde agarrarse, siempre lo vuelve mucho más complejo. Obviamente, al revés. ¿Dónde es más fácil trabajar temas de cambio cultural? Cuando hay un comportamiento generalizado, sobre todo cuando hay un fenómeno de lo que denominamos como ignorancia pluralista, y es algo que ocurre efectivamente mucho, pero que la gente cree que no ocurre tanto. Y entonces un poco la manera más fácil de hacerlo es contarle a los que creen que eso ocurre poco, que realmente ocurre mucho. Entonces ahí es, entre comillas, mucho más sencillo. Lo otro es cuando tiene un comportamiento que es algo que podemos denominar como una norma dinámica, como una cosa que se está normalizando, que está incrementando, que está cada vez siendo, que hay una especie de tendencia que no necesariamente se explica por lo que uno haya hecho. Simplemente la gente está haciendo más esa cosa que nos parece deseable que haga más.
Y en ese sentido uno puede contar pues que puede hacerlo más. Esos serían como los dos ejemplos del más difícil, creo yo, y el más fácil. Ahí yo tengo una pregunta y es, ¿cómo determinar cuándo es importante cambiar un comportamiento? Digamos que la cultura, y lo has dicho en varios escenarios, es como la secretaría de los problemas lindos, como de las cosas buenas. Uh-huh. ¿Cómo priorizar estos problemas que se cambian cuando, digamos, que estaríamos no tan prioritarios en la cadena? Yo siento que ahí ocurren dos cosas. Una que es un poco que no necesariamente depende de la forma como entendamos y comprendamos estos problemas y tiene que ver como con la agenda pública. Pues simplemente hay temas que aparecen porque se vuelven más graves o porque hay un incremento particular en una de sus versiones o sus efectos negativos o porque por alguna razón entró como en los, no sé, un círculo mediático, que eso puede ser desde un video que se viralizó hasta una noticia que salió. Entonces, esa puede como movilizar y cambiar las cosas a las que le pongamos más atención. Eso digamos que es normal y hace parte como del abordaje tradicional del trabajo que se adelanta en cualquier gobierno. La segunda razón con la que uno puede como definir como a qué pararle bolas y a qué no, tiene que ver un poco como con cierto path dependence de la cultura ciudadana, que es un poco qué se ha intentado abordar con cultura ciudadana o qué históricamente hemos tratado de abordar, y hay algunos problemas que han sido más recurrentes. Ponía el ejemplo de los temas de movilidad o de incidentes viales porque, digamos, desde que la cultura ciudadana existe, esa ha sido una de las agendas principales. Es más, la primera intervención que hizo Mocus, como con este nombre institucional, fueron los mismos que regulaban el tráfico en Bogotá. Esa primera intervención fue una intervención vial. Entonces, ese es uno que está muy recurrente, pues, pero también hay temas como el juicio y el pago de impuestos y como la salud pues tributaria, que también ha sido comúnmente abordada por la cultura ciudadana. Entonces, como que todos los que trabajamos en cultura ciudadana en algún momento le ponemos atención a eso. Y creo que también tiene un asunto conceptual. La cultura ciudadana, detrás de todo esto, también lo que está intentando plantear es que la ciudad es capaz de establecer como normas sociales generales de convivencia mínima. En ese sentido, pues la mayoría de los trabajos terminan abordando eso, pues que son los asuntos de convivencia, que son, puede ser las basuras, puede ser el ruido, puede ser la violencia cotidiana que ocurre en las ciudades. Entonces creo que terminan siendo esas tres las que informan por qué nos dedicamos a ciertos problemas y no a muchos otros que también podrían abordarse como desde esa perspectiva cultural. Listo, creo que la siguiente sería, ¿qué crees que mueve más a la gente? ¿El orgullo, la costumbre o el descuento? No, depende. Pues yo sé que sí, que respuesta tan boba decir depende, pero sí depende. Depende. Que sale el profesor también de políticas públicas, ¿no? Sí, claro, depende, pues depende muchísimo del problema, depende del comportamiento, depende del contexto, depende del público, pero para no sacarle el cuerpo completo a la pregunta, siento que es muy importante al momento de definir como cuál va a ser ese mecanismo, reconocer como estas características que terminan definiendo la explicación del comportamiento en ese momento. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil asociar orgullo como motivación y como movilizador si uno lo que le va a pedir a la gente es algo que efectivamente es fácilmente conectable con el orgullo. Un ejemplo con esto, muchas de las agendas de cultura ciudadana, por ejemplo, son muy conectables con el orgullo. Y lo son porque la gente tiene igual una idea de unas expectativas colectivas sobre cómo se debe comportar en una ciudad y bueno, qué sé yo. También puede depender, en el caso del orgullo, como del capital con el que contemos para movilizar. Una ciudad como Medellín suele tener altos niveles de orgullo por la ciudad y es más fácil como pegarse de eso para movilizarlo. En otros lugares donde ese porcentaje sea más bajito, donde la gente tenga una relación más problemática con su ciudad, pues va a ser más difícil pegarse de eso. Es más, puede ser incluso contraproducente. Tampoco quiere decir esto, y que creo que también ha sido como una mala fama de la cultura ciudadana, y es como descartar completamente otras formas de movilizar, pues que está como la pregunta por el descuento, que sería pues como el incentivo económico, la posibilidad como de movilizar utilizando asuntos materiales. Eso es absolutamente viable y posible. Pues uno incluso podría asumir que, por ejemplo, campañas de beneficios tributarios o no sé, o de pronto pagos asociados a impuestos o a multas de tránsito, perfectamente se pueden comprender alrededor de lo que sería una intervención de cultura ciudadana, no tendrían por qué chocar. Ahora, ahí también es lo mismo, es más probable que alguien con una multa en la mano prefiera el descuento como la invitación, por ejemplo, no sé, a pague porque Medellín es muy tal cosa la otra. No quiere decir que el otro no sea valioso, pero quizás en esa interacción que está tan mediada por la plata, el descuento o el incentivo económico sea más importante. Entonces sí, pues más o menos depende, y aunque hay algunas que quizás puedan ser más movilizadoras que otras. Y si tuvieras mañana 10 millones de pesos para experimentar
¿Qué No, harías? de pesos no, yo le voy a dar De más. dólares. Sí, o sea, tenés De toda la... euros. No hay límite, o sea, el cielo es el límite. En realidad no importa porque lo que tengo es súper barato y es súper bobo. Entonces, pues no es tan importante que tanta plata sería. No, yo tengo uno que siempre he querido hacer. eh, E incluso en algún momento se alcanzó como a especular que pudiéramos hacer la intervención, no en este momento, sino cuando estaba en la subsecretaría. Y bueno, hay unas limitaciones que no son tanto de recursos, sino que son incluso legales, que impiden que se pueda hacer de la manera en la que me lo imagino. Entonces, por eso seguramente pues no va a ocurrir. Pero no sé si han visto en la ciudad, y claramente no solo únicamente en Medellín, en varias ciudades, desde hace ya varios años, hay básicamente unos medidores de velocidad Ujú. que están en diferentes lugares. En la autopista de Medellín hay varios y básicamente pues cuando un automóvil o una moto pasa por el lado pues o muy cerca, el medidor de velocidad le está informando a qué velocidad va. De entrada, esa primera intervención creo que tiene como unas pisticas comportamentales muy bellas. Está intentando como reducir una dificultad cotidiana que tiene la gente de saber o de estar constantemente viendo a qué velocidad va y que probablemente pueda subestimar la velocidad a la que va. Y que también ver el número lo pueda llevar a reducirla Ujú. o aumentarla, pero digamos por ahora que reducirla. Es decir, que le va a informar y le va a decir usted va a esta velocidad que quizás es más rápida. Algunas de las versiones de estos radares incluso se ponen en rojo como uno va muy rápido, como que hay varias versiones del asunto, pero la más mínima de todas simplemente le dice usted a qué velocidad va. Jugando un poco con la teoría de las normas sociales, uno lo que diría aquí es, bueno, ¿qué tan valioso podría ser que no solo le dijéramos a la gente a qué velocidad va, sino cuál es la velocidad promedio en esta sección? Un poco para informarle, pues no solo la velocidad como personal, sino como la mayoría de la gente maneja a esta velocidad. Y si resulta que es más. Yo tengo una intuición y es que en la mayoría de los lugares, por el simple como flujo y los asuntos de movilidad, siempre va a estar por debajo. El promedio siempre va a estar muy abajo porque Ok. pues casi siempre la gente que va a pasar como a cierta velocidad va a estar más rápido que el taco que seguramente se generó en las 2 horas pico en las Claro. que está ahí. Claro, Entonces, claro. es bastante probable que el aparatejito termine informando siempre pues que uno va un poquito más arriba del promedio. El chiste de la intervención o la idea sería ver si efectivamente la gente al ver que está manejando por encima del promedio reduce la velocidad. Ese es Y el eso está en el marco de lo experimento. ilegal. Tiene dificultades porque al poner mucha información en esos lugares... Ah, te puedes accidentar. Claro. Claro, Entonces, claro. una de las dificultades que algún momento lo conversamos avanzamos un poquito en este camino y la cosa se fue como enredando porque las intervenciones que tienen que ver con temas viales tienen mucha delicadeza de uno no ir a poner información que vaya a generar pues un riesgo particular para las personas y esta en particular en algún momento se sintió como riesgosa. Claro, sí. De hecho, está en Bogotá, que te contaba yo la otra vez, y sale la placa con una carita feliz o una carita triste. Pero entonces el tiempo que me toma a mí mirar, ver que sea mi placa y ver si es carita feliz o triste, yo creo que Caer en ya cuenta genera un montón de es problemas. súper Además, rico. claramente uno quisiera hacer esto, pues además en lugares en donde más probablemente la gente esté manejando rápido y en ese sentido ¿Dónde es más aumentar la donde es efectividad, más pero donde es peli- más peligroso hacerlo. Claro. Entonces obvio. sí, seguramente hay un montón como de posibilidades de resolver, pero sí, sé que no es el más, me imagino que estaban esperando pues un No, yo experimento esperaba una extrañísimo y cosa- súper loco y raro, y es el más chiquitico y más Yo particular me del esperaba mundo. como la historia del taxi. ¿Cuál? La del... La de honestidad. Ya, la honestidad. Ok, porque también está toda la versión, puedo contar la historia de lo del taxi. La historia del taxi es que, pues bueno, una de las agendas que hemos desarrollado y que ha sido parte como de la manera recurrente de abordar estos temas de cultura ciudadana es adelantar experimentos sociales demostrativos. Básicamente un experimento que busca poner a las personas en una situación en la que el comportamiento que demuestren vaya en contravía de los comportamientos esperados. Esto es una manera muy elegante de decir, ponemos un poquito a prueba a las personas y vemos, porque tenemos Porque la además convicción creemos y que creemos la en que gente- lo va a hacer muy bien. Ajá. Y luego mostrar a las demás personas que en esa situación en la que había esa especie de dilema ético, la mayoría de la gente suele definirse o decidirse por el comportamiento deseable, pues o esperado. El caso es que hemos hecho muchos de estos, pero uno en particular, cuando era subsecretario, que intentamos hacer o que queríamos replicar, es un experimento que se ha hecho en muchos lugares y tiene que ver un poco con dejar como perder una billetera. Incluso alguna versión en 2018 de esto se hizo en varias ciudades del mundo y hasta levantaron un índice pues como de cuánto se devolvía la billetera en diferentes lugares, toda la cosa. La versión que queríamos hacer acá lo queríamos hacer siguiendo como como una especie como de cliché
casi cliché ya en este punto que pasa en Colombia y es una cosa muy bella, pero no deja de ser cliché, y es de los taxistas que devuelven plata que se les quedan los taxis. Yo creo que si uno está pendiente, en Colombia al menos una vez al mes aparece una noticia de un taxista que le dejaron una maleta llena de plata y la devolvió, y bueno, está como toda la historia y toda la cosa ahí. Entonces, como también jugando, que esto es una cosa importante de la cultura ciudadana, que uno intenta como tocar narrativamente cosas que la gente pueda referenciar, pues que hayan pasado, que tengan como una especie como de valoración popular o cultural. La idea era replicar lo mismo en taxis en Medellín y la idea era hacer un experimento en donde personas del equipo pues pedían taxis en la ciudad, se montaban al taxi y en el taxi iban a dejar como de bajito, como entre escondido, pero no tanto, un sobrecito. No era un sobrecito, era un billete de 50.000 pesos grapado a una carta y la carta decía, mijito, feliz cumpleaños, le dejo esta platica para que lo celebre y además le cuento que cambié de WhatsApp y ponía el numerito, un número de celular. Claro. Y lo dejaba ahí, pues un poco el chistecito era jugar con que era pues una abuelita mandándole a un nieto Con una la plata plata del y que se le había subsecretario. caído ahí y que lo llamara pues al número de WhatsApp. Ahora, pues como nosotros trabajamos con recursos públicos, pues esa plata no podía ser de la De nadie más subsecretaria, que no entonces, pues, fuera el tuvo que ser subsecretario de plata al Ciudad. subsecretario. Entonces tampoco pudimos hacer un montón porque pues tampoco le aguantaba la economía del hogar. Entonces fueron como 5 o 6 sobrecitos que mandamos como a dar la vuelta y al final de un par de semanas de esperar que aparecieran, el chiste era pues que el celular era alguien del equipo y pues que le iban a llamar a devolver la plata. Realmente aparecieron 2, solamente regresaron. Entonces claro, el experimento digamos que falló, uno podría decir que falló porque la gente se quedó con la plata. También uno también podría decir pues que realmente pusimos 6 sobres a moverse ahí, que en ese sentido pues la muestra era lo suficientemente pequeña para que hubieran pasado 1.000.000 de cosas. Y que incluso si lo que ocurrió fue que esos 4 que no volvieron, como que se los robaron, pues o se quedaron con esa plata, no necesariamente mostraba que el experimento hubiera fallado o que la gran mayoría de la gente lo hiciera. Entonces al final pues el experimento quedó en nada y pues nos movimos a otra cosa. Pero pues da cuenta como de la cantidad de cosas que uno puede como imaginar acá que son valiosas y chéveres, pero que luego al final no salen como las esperaba. Sí, Entonces, yo dije como, si tuviera la ¿tiene plata, Ay, hubiera que hecho esto arranque. por todos lados. Por en todo todos lado. lados, billetes de 50.000 con notas de abuela por toda la ciudad. No, era mañoña mi opción. ¿Saben? ¿Qué has aprendido de las personas en los estudios del comportamiento, como que te haya tumbado creencias que tú tenías? Como, es que mira que nosotros somos... Yo creo que, y es una lección un poco como amplia, y que uno esperaría más que todas las personas que se acercan como a esta conversación y que se interesan por los estudios del comportamiento, en el nivel de interés que sea, desde leerse pues un libro divulgativo hasta eso, estudiar un programa y dedicarse pues como a la práctica. Pero lo primero que quizás me hizo caer en cuenta cuando empecé a acercarme como a esto era y que tiene como consecuencia esto, es como un conceptico que me parece muy bello, que es esta idea como de la humildad cognitiva. Y que es un poco como el autorreconocimiento. Mejor dicho, creo que uno de los riesgos fundamentales de la gente que estudia comportamientos es leer todo lo que hay que leer, estudiar todo lo que hay que estudiar y no salir convencido de que uno mismo está sujeto a todo eso. Es decir, uno no está leyendo o no está estudiando como extraterrestres o como unos animales que son diferentes a nosotros y que entonces son súper interesantes y que cuando en la vida yo entiendo todo esto y nunca me va a pasar. Yo pues, no tengo sesgos. Entonces siento que ese es un riesgo primero muy grande, a veces un poquito latente y a veces ocurre que uno siente que la manera de abordar esto parte de yo ya entendí todo, voy a ver estas personas por qué hacen estas cosas tan extrañas, a una especie de reconocimiento más amoroso de pues todos estamos sujetos a estas cosas. Tener una comprensión un poquito más amplia, dedicarle más tiempo a entender estas razones no le da necesariamente a uno mucha más margen de maniobra, o uno puede subestimar profundamente el margen de maniobra en términos como de evitar ser sujeto como a los sesgos, pero también sobre todo de subestimar, por ejemplo, las razones de las personas o de asumir que la comprensión que se puede lograr sobre el comportamiento es sencillo y que la gente no es compleja, difícil. Entonces creo que ese es un elemento como clave, como poder como abordar incluso muchas conversaciones o muchos escenarios diciendo como puede que no, hay una gran probabilidad, a veces bastante alta, de que el equivocado sea yo. Gran respuesta. Sí, yo también lo he pensado un montón, pues y un poco es como que haciendo intervenciones en la alcaldía, yo todo el tiempo soy como, ¿será que sí? ¿Será que? Y por eso es muy importante contarle la historia de las cosas que estamos haciendo a mucha gente, y así sea cualquier persona, para que el otro te diga como, ve, no has pensado tal cosa, o por ahí no es, o ya eso lo hicimos, porque además uno cree que es todo creativo, y uno va, no sé, al sistema de bibliotecas y le dicen, sí, eso lo hicimos hace 5 años, y uno es como, bueno, no, pues yo tenía como esta idea, pero sí, claro.
¿cuál crees que es el mito más grande de los estudios del comportamiento? No sé si pues o llega a la categoría de mito, pero creo que sí es claro que, y de nuevo, pasa con otras cosas y pasa también con cultura ciudadana, que la gente lo considere que es como una especie de varita mágica, que está por ahí guardada, que uno la saque y dice, entendí los sesgos y pan, y se resuelven los problemas. Lo que cualquier persona que haya dedicado, pues si pienso por ejemplo en la gente que, no sé, que adelanta trabajos de grado asociados, por ejemplo, a la maestría de estudios del comportamiento de AFIT, que le toca hacer como intervenciones específicas para poderse graduar. Y el 98% de las intervenciones no funcionan. Y entonces está esa angustia profunda de cómo así que no pude mover pues ese N para ningún lado y lo que sea. Y es como el 98% de la intervención no funcionan. Eso no hace menos válido la intervención, ni mucho menos. Porque pues entre otras cosas aprendimos que eso no funcionaba. En esa versión, en esa forma, en ese momento, en ese lugar, etcétera. Y lo segundo, porque es que la verdad, y esta es otra cosa fundamental, y también nos pasa, y pasa no solamente en el sector público, pasa también en el sector privado, pasa en las organizaciones, la cantidad de cosas que la gente hace y que no funcionan, pero que nunca sabe que no funcionaban, es inmensa. Pues digamos que la vida cotidiana de los seres humanos es fallar sin saberlo. Y reiterar, y reiterar, y reiterar, y reiterar. Y incluso en ocasiones mantenerse durante años y décadas y centurias como pensando que esa es la alternativa y simplemente no teniendo suficiente información. Entonces un poco mi punto acá con esto es, claro, para intentar también como a veces puede pasar, es un viciecito y como posible, para intentar como presentar los estudios del comportamiento como una novedad suficiente o como con la gana suficiente de convencer a muchas personas, lo vendemos un poco por encima también de su posibilidad real de modificarlo todo. Y la gente lo recibe con esa expectativa de, pues usted me está vendiendo algo mágico que comprende la gente porque hace las cosas, entonces dígame qué color pinto el baño para que la gente suelte cada que entra. Claro. Y realmente pues eso no es tan sencillo. Y en También, ese sentido el porcentaje como de frustración pone como a prueba el porcentaje, como la disposición de frustración que tienen las personas y en muchas ocasiones no lo logra. y también yo creo que eso se alimenta mucho de redes, pues, como de las redes hoy, de lo que, digamos, como que la gente publica y publicita y entonces como que esta es la solución a estos problemas. Y este bestseller... Yo siento que ahí, por ejemplo, el tema que lo pones, el tema de los bestsellers se vuelve un lío, porque entonces uno coge cualquier libro divulgativo de ciencias del comportamiento y yo, pues, me corregirán, pero yo no recuerdo a muy pocos que cuentan todas las cosas que hicieron que no funcionaron. No. Es más, el chistecito, como que la manera de escribir el librito pues, de ciencias del comportamiento es una seguidilla de cosas como raras, que nadie esperaba que funcionaran y que funcionaron. Entonces termina como dándole esa aura como de magia al asunto. Y es muy inconveniente porque pues esta es simplemente otra manera de abordar problemas e intentar intervenirlos y tiene como cualquier otra manera pues porcentajes altos de fallo y ojalá una buena disposición como de aprendizaje y de volverlo a intentar, pero sí pues todo esto para decir pues que la magia no existe, básicamente. Bueno, y en la vida cotidiana de Santi papá, Santi esposo, Santi amigo, ¿qué te ha servido en los estudios del comportamiento? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aplicado en tu vida cotidiana? Y conecto con la conversa de ahorita, porque incluso creo que la mejor evidencia de que eso no es tan fácil es que tampoco se vuelve como una cosa que entonces llegué a la casa pues y vení intervención de norma social para que los niños no hagan tal cosa, eso no funciona. Que creo que sirve, y vuelvo un poco también a lo de ahorita, y es quizás le puede dar a uno como una disposición a querer comprender mejor por qué pasan ciertas cosas. Esa es quizás como la manera más, sí, como más práctica, sin ponerse pues como que estoy piloteando algo con mis hijos, pues no. No, no. ni en la casa. No, ¿cómo hago que los niños recojan los juguetes? Pues pues bueno, no. El caso, hay más alternativas. Pero no, mi punto es, por ejemplo, la vida cotidiana no suele dar los tiempos suficientes, las disposiciones o las posibilidades para hacer eso. Total. Creo que lo que termina definiendo, la ayuda que termina disponiendo es esta cosa de querer como comprender un poco mejor en ocasiones por qué pasan ciertas cosas y por qué las personas se comportan de cierta manera. Y porque uno mismo también reacciona. Entonces, de nuevo, esto tiene todos los matices y va a sonar, y lo que menos quisiera es que sonara como que siempre funcione. Yo lo hago todos los días, pues y estoy súper conectado con esto, pero cosas como molestarse.
Pues como intentar al menos de vez en cuando decir como, bueno, ¿qué pasó acá? Como el pasito para atrás, intentar como comprender características particulares de esa molestia. En el caso de los niños y de los temas como de cuidado de crianza, también permite como a veces preguntarse un poco ciertas cosas de reacciones a comportamientos o incluso de etapas particulares que pueden estar pasando. Creo que eso ha sido como la ayuda o como la forma en la que más se ha visto representado esto, más allá de eso, de que yo esté haciendo intervenciones comportamentales en la casa. Pero tú no sientes que eres más benevolente también. O sea, a mí me pasa mucho eso, como que siento como que yo antes era, pero ¿por qué me equivoco de esta manera? Y ahora es como, no, pues claro que me voy a equivocar. Pues como todos los seres humanos del mundo, como... Sí, pues creo que sería un poco como en esa línea de lo de la humildad cognitiva, es como, listo, uno... Y de nuevo, también uno intenta como también traspasar eso o trasladarlo a las otras personas, e intentar comprender que también eso, como que todos sujetos a este mar enorme de circunstancias y emociones revueltas, pues nos puede pasar de todo. Sí, pero también lo digo porque en algún momento, y le puede pasar a uno eso, como que leyendo el primer libro puede empezar a decir como, no, pues voy a utilizar esto en la casa, me va a ser muy bueno para tal cosa. Y evidentemente no es tan sencillo. Así. No es tan sencillo como lo dijimos ahorita, en tanto la posibilidad del fracaso es constante, pues claramente al intentarlo con una superintervención cotidiana, pues puede ser todavía más frustrante. Bueno, creo que sigue la pregunta que tenías guardada para Santi. Total, o sea, esta pregunta es la más importante de todas las preguntas, pero además porque ahorita me dijiste que no, eso no. Santi, pues digamos una de las cosas que más ha estudiado Santi en los últimos 15 años, 12 años, es, digamos, la construcción de confianza. Pues es una pregunta que Adolfo Eslava nos puso en la vida y nos dañó. O sea, ya después de eso, todos nosotros empezamos a preguntarnos cómo construir confianza. Entonces, digamos, como que la pregunta que más, digamos, como que a mí me entusiasmaba era cómo hacer para construir confianza, que es una cosa tan complicada de ganar y tan fácil de perder, con los estudios del comportamiento. Ok. La pregunta es, ¿confianza en los estudios del comportamiento o usando los estudios del comportamiento? Usando los estudios del Perfecto, comportamiento. esa me gusta, la otra no. Entonces, dos asuntos fundamentales. La primera ahí es, bueno, y también, ¿qué es? ¿Por qué? Pues, ¿para qué? ¿Por qué la confianza sería valiosa? Y el punto fundamental acá es que estamos cargados y recargados de evidencia de que la confianza es como el ingrediente secreto de muchas de las cosas que valoramos socialmente. Y no solo socialmente como en general y en la historia humana, sino incluso en este momento. La democracia liberal no funciona sin confianza, el mercado no funciona sin confianza, la sociabilidad como cotidiana en el barrio más grande y más complejo, o en el edificio, o en la cuadra, o en la ciudad más pequeña, más chiquita, o más grande, no funciona sin confianza. O al menos tiene muchísimas dificultades. La confianza, como jugando y pues metafóricamente, así lo han planteado muchos autores, es como el aceite que permite como este motor social como que ande. El motor puede andar sin aceite, pero todo es más difícil, todo es más costoso, todo es más complejo. Entonces la confianza, insisto, es como el ingrediente secreto de esta sociedad que tenemos más o menos andando hace 250 años. En ese sentido, esta es la pregunta que es valiosa. Es, bueno, si la confianza es tan importante para que estas cosas funcionen, pues sería profundamente valioso que entendiéramos qué se puede hacer para agenciar como su reproducción. Es decir, qué se puede hacer que no sea simplemente esperar como cosas grandotas a que ocurran para que tengamos más confianza en los demás, sobre todo. Y este es el otro punto fundamental. Hay distribuciones inconvenientes de confianza. Una banda criminal, una organización de, no sé, de mafiosos italianos tiene confianza. Es más... aquí mismo. Sí, pues las organizaciones criminales en cualquier lugar tienen que tener confianza. Si uno quiere, por ejemplo, ir a robar un banco, necesita que los tres señores con los que va a ir a robar el banco confíen al menos en un nivel mínimo para poder armar todo lo que implica ir a robar el banco. La confianza distribuida de maneras inconvenientes también puede tener consecuencias socialmente inconvenientes. Pero bueno, eso es como un elemento. Entonces, uno se preguntará también aquí, bueno, eso quiere decir que hay diferentes tipos de confianza. ¿Cuál es la confianza buena? Muchos matices con eso, pero dejemos simplemente en el panorama que la confianza más socialmente útil es la que se denomina como confianza general. Básicamente, la confianza que sentimos como por todo el mundo. Es la confianza que se materializa cuando le preguntan si usted confía en la gente. Incluso esa es como la forma en la que se pregunta en los diferentes como mecanismos de medición. También para contexto, en Colombia, por ejemplo, por la última encuesta mundial de valores, solo el 4% de las personas respondió que se podía confiar en la mayoría de la gente.
Medellín, que es un caso atípico y extraño, en muy buen sentido, en temas de confianza, el 50% el año pasado respondió que se podía confiar en los demás. Ahora, ¿cómo hacemos para construir confianza usando los estudios del comportamiento? Seguramente hay un montón de cosas. Yo, cual he trabajado y estudiado y conversado, es mejorar la confianza, construir confianza a través de la mejora en la percepción que tenemos de los demás. Entonces, la confianza termina siendo, en muchos sentidos, un asunto actitudinal. Digamos que hay un montón de elementos como casi que de historia personal que llevan a que uno tenga una mayor o menor disposición a confiar en los demás, pero al final de cuentas termina siendo una especie como de prejuicio positivo. Uno confía en los demás sin tener información suficiente. Es más, por eso es valioso, pues sí, por eso es una especie de atajito valioso en términos sociales. Me permite evitarme los costos asociados a tener que averiguar todo sobre Caro para poderle prestar plata. Entonces, con suficiente información, que seguramente siempre será menos de la necesaria, y con un poquito de confianza, yo le presto plata. Y luego ella no me paga y listo, ya sigue todo el camino de lo que tenga que ocurrir ahí. Pero el punto fundamental con el asunto de la confianza es que la percepción que tenemos sobre los demás, la forma como entendemos o como creemos sobre sus motivaciones, sus ideas, sobre lo que quieren, no quieren, intereses, termina influyendo en mi disposición a confiar en los demás. ¿Cómo se puede mejorar? A veces con la manera más sencilla, que es simplemente mostrar a las personas que las demás personas son más chéveres de lo que creen. Y esa ha sido como pues la forma de abordarlo desde que estaba en la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural, de que empecé a trabajar en temas de confianza y cultura ciudadana, y era mostrémosle a la gente que los demás son más chéveres de lo que ellos mismos piensan. Y que un poco va a lo que hablábamos ahorita hace un momentico sobre ignorancia pluralista. La mayoría de las personas, incluso por razones muy razonables, tenemos dificultades para pensar que los demás comparten nuestras motivaciones. En este caso lo que intentamos es como alinearlos, como decirle, las demás personas tienen más o menos las mismas preocupaciones, tienen más o menos las mismas angustias y están intentando dentro de lo razonable hacer las cosas lo mejor posible. Y en ese sentido podemos demostrarlo. El experimento que les contaba ahorita que salió mal sobre los taxistas y sobre la plata que dejamos ahí, buscaba demostrarlo. Versiones de ese experimento o de ese como momento de esa conversación, pues las hemos hecho como la tienda de la confianza, que es... Pues, ay, cuenta la historia de la señora. Bueno, la tienda de la confianza hizo parte de una estrategia o hace parte de una estrategia que ha tenido varias como iteraciones en la alcaldía de Medellín. La primera se llama Medellín está llena de ciudadanos como vos y funcionó entre 2018 y 2019, y su como artilugio principal era la tienda de la confianza, básicamente una tiendita, una especie de chacita con mecato y con plata de autoservicio. La gente compraba unas papitas, dejaba la plata, se devolvía, etcétera. Eso estaba por ahí suelto, y un poco le era jugar con este prejuicio de que los países somos muy avispados y que la gente se iba a robar la tienda y lo que sea. La tienda se ponía en diferentes lugares y la idea era que, obviamente, cuando uno hiciera caja al final del día, pues estuviera la plata de las cosas que se habían vendido. Ese era el chistecito. Cuando presentamos esa tienda en 2018, eso fue ahí en la Alpujarra, en la plazoleta de la Alpujarra, en la alcaldía, fue pues como un evento y entonces había medios de comunicación, pero pues estaba abierto como al público. Yo estaba ahí parado al lado de una tienda de la confianza y la señora estaba pasando por ahí caminando, pues a hacer vueltas en la Alpujarra seguramente, y se acercó y me preguntó pues en qué consistía esto. Yo le expliqué muy rápidamente. La señora como que se sonrió, cogió un chocorramo, creo que fue en este caso, pagó el chocorramo, se volteó y me dijo, esta es la primera vez que el Estado confía en mí, y siguió caminando. Y fue un poco como caer en cuenta primero de lo valioso que representaba esa conversación sobre confianza, en este caso además nacida desde el mismo Estado local, en este caso la alcaldía de Medellín. Lo segundo es que la tienda se terminó convirtiendo como en un dispositivo que también logra otra cosa que es muy valiosa, y es que si uno también quiere construir confianza, el principal mecanismo es confiando, que suena chistoso y suena como cíclico y como complejo, pero al final de cuentas es cierto. Incluso la mayoría de las personas terminamos confiando en otros porque confían en nosotros. La misma confianza implica o establece una especie de relación como de amarre, de reciprocidad. Entonces, pues si yo ahorita a Carol le entrego mi billetera y le digo que me la cuide durante un rato, ella siente un nivel de responsabilidad con eso que le entregué y que tiene que ser recíproca con esa confianza. Entonces hay una especie como de compromiso silencioso que se establece con la confianza. A veces se rompe, efectivamente, pues a todos nos han roto la confianza. Pero el hecho de que no la hayan roto no quiere decir, primero, pues que siempre lo vayan a hacer. Es más, la mayoría de las veces eso no ocurre. Y segundo, no quiere decir que ese vínculo no se establezca cada que confiamos en alguien más. El caso, y para devolverme un poco, utilizando o pensando o echando como mano de muchas de las cosas que los estudios del comportamiento se han preocupado por comprender, particularmente la teoría de las normas sociales, la pregunta por la confianza pasa mucho por eso, por qué tipo de mecanismos podemos utilizar, en este caso, pues, digamos, como este abordaje como demostrativo, como demostrarle a la gente qué pasa en ciertas circunstancias,
simplemente para mejorar la percepción que los demás tienen o que las personas tienen de los demás, y que se vea representado en que confíen más en ellas. Simplemente porque la idea que tienen sobre los demás puede mejorar, literal, es así de sencillo. Hemos tenido varias como versiones de todo esto, hemos hecho algunos estudios al respecto y en general los resultados han sido muy prometedores, en que efectivamente a las personas cuando nos cuentan y nos insisten y nos muestran la realidad de los comportamientos, momentos, motivaciones, ideas que tienen los demás y que son positivas, nuestra percepción de ellos mejora y por tanto también la confianza. Súper. Bueno, creo que para cerrar, la pregunta que tendríamos para ti es, si pudieras elegir a un invitado próximo a estas conversaciones, incluso si quisieras hacerle una pregunta, ¿quién sería y qué le preguntarías? Eso estaba muy difícil. Digamos, voy a pensar como en... No, mentira, voy a pensar en alguien que no va a venir. Confiando mucho y dándoles todo el éxito en este proyecto. No, mentiras, pero digamos, y sé que ha estado acá y hemos conversado con ella y todo, pero pues a mí mentiras, me corrijo, ya sé quién. Y también no... No, tampoco va a venir. No, yo tengo una pregunta profundamente sincera y que no la he escuchado en ningún momento y sería poder escuchar un poco a Antanas Mockus sobre cómo ve o cómo interpreta o cómo se conecta con los estudios del comportamiento. Creo que Mockus salió un poco también como de su faceta más pública cuando estalló como la popularidad de los estudios del comportamiento. Yo no tengo en la cabeza haberlo escuchado hablar como explícitamente sobre esto, sobre si la relación es evidente, no lo es, si él la ve, no la vio, qué sé yo. Como que incluso, porque claro, la cultura ciudadana es como nuestra versión de los estudios del comportamiento, es muy particular, es la versión colombiana que además me encanta, incluso una versión previa. La primera intervención comportamental en Colombia son los payasos basura. ¿Ustedes no se acuerdan de los cosos de basura que tenían la cabeza de un payaso, que eran horriblemente feos? Pero son la primera intervención comportamental que se hizo en el país y pues bueno, una genialidad absoluta que teníamos por ahí. Entonces, la cultura ciudadana es como la versión colombiana, no de todo, y es muy distinta y tiene un montón de matices y diferencias y de distancias, pero como que tocaba un montón de cosas que luego se iban a ver expresadas como en esta revolución pues cognitiva de los últimos 20 años. Me llamaría mucho la atención saber, Mockus, qué piensa al respecto. Bueno, y ahora una persona que sí puedo mostrar. No, pues creo que sería muy bello, y ya que lo hemos referenciado un par de veces, que el profe Adolfo Eslava estuviera por acá y que nos hablara sobre confianza y sobre acción colectiva. Yo siento que también, bueno, el profe Juan Camilo Cárdenas, que también hemos compartido como conversas con él. Creo que con ellos dos, una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención, y porque se la escuché a Juan Camilo específicamente conversando sobre esto, es... Los estudios del comportamiento y las intervenciones comportamentales se han obsesionado profundamente por los comportamientos individuales. Como por este pequeño cambio que hace que cada persona haga una cosita. Digamos que en ese sentido son muy nórdico-liberales, como que están muy centrados en un tipo de personaje que tiene muchísimo sentido en Estados Unidos, en Europa. Me llama mucho la atención seguir como encontrando formas que nos den cuenta sobre, por ejemplo, los comportamientos colectivos, que creo que no están tan presentes a veces en la conversación como cotidiana, y que siento que también puede ser como una especie como de versión también muy, no sé, latinoamericana del abordaje del comportamiento, y es entender que sí, que los comportamientos tienen, pues la variable social de los comportamientos es profundamente importante. Ahí está la tarea. Fácil conseguir esos dos personajes. Esos dos últimos son posibles. Fáciles no sé, porque su agenda, pues ahí vemos. Pero son posibles. Santi, muchas gracias. Muchas gracias por creer en este proyecto, por venir y acompañarnos hoy y contarnos todas las cosas lindas que haces por la ciudad. No sé, Margarita. No, gracias, Santi, por el espacio, por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.